de un tema bastante Bienvenidos. escabroso, Continuamos un estudiando tema la muy apostasía. actual, porque no tienen ustedes idea de la cantidad de líderes en el mundo que están cayendo. Como decía hace muchos años, el único deportista que ganó una medalla de oro en clavados en México, Joaquín Capilla, 1952, ya llueve, ¿verdad? Y él dijo, la lana, la dama y la dama son los tres enemigos de cualquier ser humano, no solamente del hombre, o sea, la mujer, el dinero y el orgullo, la fama. Entonces es increíble cuando una persona sube aquí al púlpito o es presidente municipal o lo hicieron diputado o lo hicieron senador o lo hicieron el presidente de la República o lo hicieron el Papa. En el momento de sentarse en el trono, el poder nos comienza a descomponer. Una persona puede haber sido toda su vida una persona honesta, etcétera, etcétera, pero cuando tú le das poder a una persona, en ese momento descubres claramente el carácter de esa persona. Muy bien. Vamos a hablar acerca del análisis de la apostasía y vamos a ver en primer lugar que la Biblia dice claramente en 1 Timoteo 4:1. Quiero que sepas, le habla Pablo a Timoteo, que el Espíritu dice claramente, sin ningún lugar a dudas. ¿Qué cosa? Que ¿cuándo? Que en los postreros tiempos, algunos, no todos, gracias a Dios, pero algunos van a apostatar de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosa que teniendo cauterizar la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participaran en ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Esto pues claramente está dirigido al Vaticano, ¿verdad? Porque la Iglesia Romana fue la primera que rompió completamente con el patrón bíblico, completamente con los decretos y los mandamientos de Dios, y fueron los que dijeron, si quieres servir a Dios, no te puedes casar. Tiene que hacer el orden del celibato sacerdotal. Yo lo he contado varias veces, que yo atravesé esa experiencia cuando tenía cierta juventud, y cuando supe que me dijeron que no podía yo casarme, les dije adiós. Y ha sido un error tremendo, ¿verdad? Porque ha habido cantidad de curas y sacerdotes en el mundo que por eso pues han tenido que tener amantes escondidas. Simplemente en España, entre los seminarios de monjas y de sacerdotes, encontraron túneles llenos de abortos. Bueno, tenemos también en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, que dice el apóstol Pablo, versículo 3, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La iglesia de Tesalónica creían que estaban ya en el día del Señor, o sea, en la tribulación. Ya Pablo en la carta anterior les explicó que el arrebatamiento de la iglesia sería un misterio que no era la segunda venida. Fíjense lo que les voy a decir. El arrebatamiento de la iglesia es un misterio que Dios le revela a Pablo únicamente. Sin embargo, la segunda venida ya estaba anunciada, ¿verdad? Vendrá con señales, Mateo 24, 29 al 30, en el Antiguo Testamento. No era un misterio. Por lo tanto, es lógico que el arrebatamiento y la segunda venida sean diferentes. Porque el arrebatamiento, el rapto famoso de la iglesia, era un misterio que nadie conocía, porque es algo que no había sido revelado en el Antiguo Testamento. Entonces no pueden ser los mismos eventos, la segunda venida y también el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, muy bien, hay que notar antes de desarrollar esta conferencia algo importante. Se mencionan en la Biblia dos clases de apóstatas. Dos clases de apóstatas. Número uno, los que se apartan del camino
del cristianismo o de Dios en algún momento en su vida, porque nunca fueron salvos. O sea, personas que estuvieron entre nosotros, vinieron a la iglesia, pero que jamás tuvieron el regeneramiento ni el nuevo nacimiento del Espíritu Santo. Veamos algunos casos en Juan capítulo 17, donde el Señor Jesucristo menciona ni más ni menos a Judas, el que era seguidor también de Jesús. Dice Juan 17, versículo 12: cuando estaba yo con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. En otras palabras, Judas desayunó, comió, cenó, durmió, viajó con Cristo 3 años y medio, y nunca jamás pudo ser una persona sincera que conociera y creyera que Jesús era el Mesías. Y finalmente sabemos todos que lo acabó traicionando. Entonces Judas nunca fue salvo. Y así va a haber muchísimas personas en la época de la iglesia que van a venir a las iglesias y tienen mucho tiempo en las iglesias, y son personas que nunca se han arrepentido y que siguen viviendo como si fueran religiosos nada más, como lo éramos nosotros antes de ser cristianos. Veamos ahora en 2 de Pedro capítulo 2, el segundo caso, donde la Biblia nos muestra claramente que la salvación no se puede perder, porque hay muchas personas que creen que la salvación se pierde, precisamente por esto. No, pero es que yo conocí a don Pancho que iba a la iglesia y fue durante 4 años y ahorita es un borracho, parrandero y jugador. Perdió la salvación, dicen. La salvación no la perdió. El problema fue que don Pancho nunca fue salvado. Fue religioso e iba a la iglesia, pero nunca tuvo la salvación. 2 de Pedro capítulo 2. Dedicado este capítulo a todos los falsos maestros. Dice el versículo 20. 2 de Pedro 2, 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo o en su cieno. Pregunta: ¿cómo sabemos que estas personas que Pedro está mencionando nunca fueron salvos? Porque finalmente usa el proverbio de un perro y de un puerco, o de un cerdo, como le dicen en otros países. Bueno, pues un perro, ¿verdad?, vomita. ¿Y por qué siempre se come el vómito? Porque es su naturaleza. O sea, un caballo no lo hace, o una ardilla no lo hace, pero los perros es su naturaleza. ¿Por qué al puerco? Oink, 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 lo sacas del lodo, le pones Chanel, lo bañas con champú, oink, 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 regrésalo otra vez, porque es su naturaleza, es puerco. ¿Qué nos está diciendo Pedro? Estas personas son semejantes, su naturaleza nunca fue cambiada. Por eso su estado es peor, y regresaron al estado peor que cuando comenzaron a tener el conocimiento, supieron que Cristo era el Salvador, que Cristo salva, que Cristo murió, pero nunca se arrepintieron. Y desgraciadamente muchas iglesias son culpables de esto, porque ya no se predica el arrepentimiento. Ya no se predica el arrepentimiento, ahora se trata de entretener.